Muy bien, en esta ocasión vamos a ver lo que es la modalidad de fluoroscopía. Vamos a abordar lo que son algunos aspectos del equipo, algunos aspectos del estudio y de la formación de imagen. Vamos a partir. La fluoroscopía es una modalidad, en términos simples, que nosotros podemos obtener un video. Lo podemos considerar como, por ejemplo, una radiografía, solo que a video, es decir, como un sistema de imágenes de radiografía para que podamos visualizar un video. Los usos pueden variar. Podemos utilizar esta modalidad de fluoroscopía para realizar procedimientos intervencionistas, por ejemplo, para tratar con una arteria coronaria o posicionar un catéter o, también un artefacto pediátrico. Podemos también utilizar la fluoroscopía para diagnosticar ciertas patologías a través, por ejemplo, del flujo sanguíneo, poder diagnosticar patologías en el corazón o a través del estudio de flujo gástrico, poder diagnosticar, por ejemplo, cáncer de colon. Para eso les traigo un video para que podamos ver el tipo de imágenes que nosotros tenemos en lo que es la fluoroscopía. Entonces voy a cambiar ahorita de pantalla y quiero que visualicemos este video que encontré. Fíjense bien el tipo de imágenes. Obtenemos una radiografía en movimiento. Esto es para evaluar el tipo de flujo sanguíneo. Observemos aquí nuevamente una radiografía en movimiento. Este tipo de imagen que ustedes acaban de ver es para evaluar el tipo de el flujo gástrico. También podemos visualizar aquí, por ejemplo, para posicionamiento de un catéter. Una fluoroscopía, un estudio de fluoroscopía para realizar un procedimiento intervencionista con una arteria coronaria. Un estudio de fluoroscopía para evaluar el flujo sanguíneo en el corazón. Y otro estudio de fluoroscopía para posicionar un implante ortopédico. Entonces, son diferentes, podemos dar diferentes usos a la fluoroscopía. Podemos obtener tenemos imágenes de movimiento que posteriormente son muy útiles para realizar ciertos diagnósticos o para realizar ciertos procedimientos intervencionistas. Bueno, retomando al documento, hemos visto que lo que nosotros tenemos es un video. Entonces, hablemos de algunos conceptos básicos de lo que es la fluoroscopía por el video que nosotros tenemos, y es primeramente abordar lo que son los FPS o frames per second, por sus siglas en inglés, que significa cuadros por segundo. Esto lo que nos dice es precisamente cuántas imágenes se muestran en el video por cada segundo. Nosotros sabemos que un video es una composición de una secuencia de imágenes. Eso es un video. Lo que pasa es que el ojo humano no detecta esas secuencias de imágenes porque esas secuencias de imágenes se van repitiendo muy rápido. Se van mostrando muy rápido. Entonces, precisamente a esa cantidad de cuántas imágenes se muestran cada segundo es lo que conocemos como FPS. Es lo que conocemos precisamente. Entonces aquí tengo varios ejemplos de cómo son los distintos niveles de FPS que utilizan en fluoroscopía. En general, los FPS que utilizan fluoroscopía tienen un estándar de 15 a 30 FPS. Sin embargo, hay ciertos estudios, sobre todo para flujo sanguíneo, donde se suele utilizar un FPS mayor, inclusive hasta cercano a 60. Entonces veamos aquí. Cada línea lo que representan son podemos ver, este ejemplo que cada línea lo que va a estar representando son cantidad de imágenes que se están mostrando en cada segundo. En este caso, cuando son de FPS, lo que significa es que se están mostrando 10 imágenes en un segundo. Si un video, por ejemplo, tiene 30 FPS, lo que significa es que ese video muestra 30 imágenes por cada segundo. Y si un video tuviese 60 FPS, lo que significa es que se muestra 60 imágenes por cada segundo. Ahora, esta cantidad de imágenes que se va mostrando es muy importante porque si la cantidad de imágenes por segundo que se muestra es muy baja,
esto se crea lo que se conoce como lag, y ustedes estarán muy familiarizados con esto, quizás no por el nombre, sino que por el efecto de visualización. Que es, por ejemplo, cuando ustedes ven que se pone lento la computadora, se le guinda, por ejemplo, se pone lento, ustedes quieren mover, por ejemplo, el mouse de un lado a otro, entonces eh, ven que la imagen del movimiento se va ralentizando. Por ejemplo, cuando ven un video y de repente ven que se ralentiza ese video, eso significa que disminuye los FPS de ese video, es decir, que el video está reproduciendo una cantidad alta de FPS y de repente eh, de repente los FPS caen a un nivel muy bajo. Eso precisamente es lo que sucede cuando se trabaja con bajos FPS, que la imagen se ve ralentizada. No se ve como que si estuviera representando un objeto en tiempo real. Eso precisamente sucede en la fotocopia, y es el hecho de que cuando se trabaja con diferentes FPS, esto va a afectar notablemente la calidad de la imagen. Si la imagen tiene bajos FPS, eh, el video se va a ver muy ralentizado, es decir, muy lento. Entonces esto no va a representar a tiempo real lo que es un estudio de un objeto dinámico. En general hay un valor cercano de que cuando un video representa cerca de 30 FPS, esto lo que, este valor, lo que permite saber es que representa ya el estudio en tiempo real. Es decir, que cuando un video está cercano a 30 FPS o mayor a 30 FPS, ya el video representa un objeto en tiempo real. Entonces, esa es la calidad de imagen en cuanto a los FPS. Otro aspecto a aclarar es que cuando se maneja un bajo FPS, la imagen tiende a presentar mucho ruido, y cuando se trata con un alto FPS, el ruido de la imagen se minimiza y se puede observar también mucho más contraste. Al igual que como sucedía en la grafía digital, en las modalidades de grafía digital, la calidad de imagen en fotocopia también se ha afectado cuando se trabaja diferentes MA. Aquí nosotros tenemos un ejemplo cuando la imagen tiene un bajo MA y cuando la imagen tiene un alto MA. Observemos bien de que cuando se utiliza un mayor MA, un MA mucho más alto, el contraste de la imagen se ve mejorado. Sin embargo, tomemos en cuenta que hay siempre un aumento de dosis. Aquí dosis a 13 MA y aquí tenemos una dosis a 31 MA. Entonces, siempre aumenta el contraste cuando se aumenta el MA, pero la dosis aumenta también significativamente. Ahora abordemos el tipo de fluoroscopios. Fíjense bien de que el tipo de fluoroscopio va a variar de acuerdo al tipo de receptor de imagen que se tenga. Lo podemos clasificar en dos. Si observemos aquí este receptor de imagen, cuando nosotros vemos que el receptor de imagen es un cilindro, nosotros vamos a identificar ese tipo de fluoroscopio como fluoroscopio con tubo intensificador de imagen. Si nosotros vemos que el receptor de imagen de fluoroscopio es un cuadrado, ese tipo de fluoroscopio se va a llamar fluoroscopio receptor de imagen de pantalla plana. Observemos bien las notables diferencias en la imagen, en el tipo de imagen que se obtiene. Cuando se trabaja con un fluoroscopio con tubo intensificador de imagen, la imagen que se va a obtener es circular. Es circular y es precisamente por el tipo de receptor de imagen. Observemos bien que la entrada del fluoroscopio es circular, entonces esto va a conllevar que la imagen sea circular de esta misma manera, precisamente por el receptor de imagen. Observemos ahora esta imagen que se obtiene con un receptor de imagen de pantalla plana. La imagen va a ser cuadrada, precisamente por el tipo de receptor de imagen, porque el receptor de imagen es cuadrado. Entonces esto influye por el tipo de imágenes que se quiere obtener, y sí cabe resaltar que de estos dos tipos, el fluoroscopio con receptor de imagen tiene bastantes ventajas
Esto en cuanto al tipo de imágenes que se obtiene. Por supuesto, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero acá cabe resaltar eso por el momento. Abordemos lo que son los elementos del fluoroscopio con tu intensificador. En cierto modo, tiene parecidos con lo que son los elementos de la radiografía. Aquí lo puedo acercar a esta imagen. Bueno, el sistema de fluoroscopía con tubo intensificador de imagen cuenta siempre con un tubo de rayos X, con un filtro para tener las bajas energías, con el colimador que permite regular el tamaño del haz, un medidor de exposición para medir exactamente cuántas exposiciones que está emitiendo el tubo de rayos X, y observemos bien que el tubo de rayos X en esta posición está ubicado justamente detrás del paciente, cosa que ocurría el contrario, como sucede en la mayoría de las producciones de radiografía. Esto va a variar dependiendo del uso que se le dé al fluoroscopio. También va a variar de ciertas normas de radioprotección. Esto es debido porque en fluoroscopía el tiempo que se está exponiendo al paciente realmente es muy alto comparado con los segundos que se expone el paciente en una radiografía. Entonces, se suele utilizar el tubo rayos X justamente bajo el paciente para reducir la radiación dispersa que recibe el operador. Y esto es muy importante, que el operador muchas veces va a estar muy cerca del paciente, o sea, uno tiene que estar cerca del paciente por el tipo de estudio que se hacen. Por ejemplo, si se realiza un procedimiento intervencionista, el radiólogo y el operador van a estar justo al lado del paciente, entonces esto hace de que estén recibiendo directamente radiación dispersa. Y precisamente por eso es que se ubica este tubo rayos X justo debajo del paciente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la radiación dispersa va a ir directamente hacia el suelo y hacia los pies del operador. No iría, por el caso contrario, si el tubo rayos X estuviera justamente encima del paciente. Esto estuviera aquí justamente encima del paciente, lo que haría es que la radiación dispersa iría justamente hacia la cara del paciente, hacia la cara del operador. Entonces son ciertas normas básicas de repetición y también va a depender de la configuración del uso que se le vaya a dar al fluoroscopio, qué tipo de imágenes se quieran obtener. Bueno, siempre tenemos un sistema de rejillas para reducir la radiación dispersa, y aquí la novedad de este estudio es que el receptor ya incluye lo que se llama como un tubo intensificador de imagen. Voy a adelantar un poco para decirles cuál es la función de este tubo intensificador de imagen. Básicamente lo que nos permite es aumentar la información de los rayos X que han atravesado al paciente. Esto es para evitar de que cada imagen que se está obteniendo en el video sea el equivalente a tener una imagen de radiografía en términos de exposición. Entonces, lo que permite esto es que con menor exposición, cada imagen sea equivalente a menos exposición que la necesaria para obtener una radiografía. Cuando tenemos después de tubo intensificador de imagen un sensor de brillo que voy a dar un poco para decirles el uso, lo que nos permite es ir registrando cuánta información va generando este tubo intensificador de imagen y poder ir regulando las técnicas para regular esa cantidad de información. Vamos a hablar detalle un poco más adelante de eso, en ciertos elementos ópticos para llevar información hacia lo que es el CCD. El CCD es el mismo que hemos hablado anteriormente en la clase de radiografía digital, DR. Y también aquí se utiliza el CCD. El CCD, bueno, hay algunas versiones del fluoroscopio con tubo intensificador de imagen que tiene, en vez de CCD, tiene un tubo de televisión. Estas son versiones mucho más antiguas, en las que en lugar de CCD se utilizaba un tubo de televisión. Aquí tenemos después ciertos dispositivos electrónicos para trasladar toda esa información que lleva al CCD hacia un procesador de información, donde posteriormente se va a formar lo que es la imagen. Entonces, estos son los elementos del fluoroscopio.
y abordemos lo que es el tubo intensificador de imagen. Este es precisamente, fíjense bien aquí, este mismo ejemplo marca precisamente el tubo intensificador. Observen bien que los rayos X vienen y entran por esta abertura más grande, y esa información que entró por esta abertura grande tiene que salir por esta abertura pequeña. Aquí está la misma imagen. Entonces, el uso de este tubo intensificador es precisamente el siguiente. Los rayos X vienen y entran por esta abertura, esta entrada aquí. Entonces lo vamos a llamar entrada, esta va a ser la entrada y esta va a ser la salida. Entonces, los rayos X van a entrar justamente aquí, y cuando pasan por esta entrada van a hallar una capa de material centellador, en este caso es un fósforo. Este fósforo lo que permite que cuando los rayos X interaccionan con este material, se crea luz. Posteriormente, esa luz que se creó en la capa de fósforo interacciona con esta otra capa que es de un fotocatodo. En este material, cuando la luz que se creó interacciona con este material, lo que ocasiona es que se creen electrones. Estos electrones ahora es la información de los rayos X que está dentro de este tubo en forma de electrones. Entonces, estos electrones están justamente dentro del tubo intensificador, y estos electrones son direccionados hacia la salida a través de unos lentes electrostáticos, que es lo que permite direccionar estos electrones, que consiste en una serie de aparatos que varían el voltaje dentro de este tubo intensificador para direccionar estos electrones hacia la salida. Luego, aquí los electrones van precisamente justo a la salida, y aquí en esta salida hay otra capa de material centellador que es de fósforo, y entonces los electrones, cuando interaccionan con esta capa de fósforo, lo que permite es que se vuelva a crear luz. Entonces la información que sale por este tubo intensificador es luz. Eso es precisamente como era un tubo intensificador. Ahora quiero que veamos lo siguiente. Todo lo que acabo de decir también está implícito en este diagrama. En esta imagen vienen los rayos X. Cuando entran por la entrada del tubo intensificador, impacta con el material de capa centelladora, que es del fósforo, y entonces esto hace que se cree luz. Luego esa luz choca siempre en la misma entrada con una capa de fotocatodo. Esto hace que se creen electrones. Estos electrones posteriormente se dirigen hacia la salida. En la salida hay una capa de fósforo, y cuando los electrones impactan con esta capa de fósforo, hace que se origine luz. Ahora quiero que veamos lo siguiente. Porque, como había dicho antes, el tubo intensificador permite aumentar la información, pero ¿cómo lo aumenta? Quiero que veamos siempre en esta imagen, veamos que cuando los rayos X vienen y en la capa de entrada producen, dando un ejemplo, 1000 fotones de luz. ¿Qué pasa? Estos 1000 fotones de luz vienen, crean electrones cuando impactan con el fotocatodo. Estos electrones, a la vez, cuando salen al fósforo salida, vuelven a impactan con una capa de fósforo de salida, y este proceso hace que se terminen originando 3000 fotones de luz. Ahora, ¿qué pasa? Observemos la diferencia. Inicialmente hay 1000 fotones de luz cuando la información entra por el tubo intensificador de imagen, y a la salida hay 3000 fotones de luz. Entonces, ¿qué pasa aquí? Observemos bien de que tenemos más fotones de luz. ¿Cómo se traduce esto? En un aumento de información. Pasamos ahora de 1000 a 3000, es decir, que hay un aumento de 2000 fotones de luz. Estos fotones de luz, por supuesto, este aumento es aumento de información de los rayos X. ¿Y en qué se traduce esto? De que cuando se vaya a formar la imagen, la información
sea aumentada, es decir, que se puede operar con una menor técnica, con una menor exposición por imagen, para producir una imagen significativa de una imagen significativa que sea equivalente a una alta exposición. Precisamente ese es el funcionamiento, es precisamente la función del tubo intensificador de imagen, el hecho de que pueda aumentar información para producir una imagen con poca exposición. Esa capa de fósforo está constituida por una serie de filamentos de fósforo, y somos más específicos, el tipo de fósforo de yoduro de cesio. Se van a ver que este material es muy ampliamente utilizado para la formación de imagen. Entonces, ese material de fósforo está constituido de filamentos de yoduro de cesio. Aquí podemos ver una imagen microscópica de esos filamentos. Y fíjense bien que una manera en que nosotros podemos ver cuánta información es la que se está generando, es decir, cuánta información es la que está aumentando en el tubo intensificador, es a través del valor de ganancia de brillo. Ese valor de ganancia de brillo, hay una manera en que nosotros la podemos calcular, y lo que nos va a indicar el valor que calculemos es cuánta información es la que se está aumentando, es la que se está ganando. Por eso es que le llamamos ganancia de brillo, porque inicialmente, si vemos bien aquí, hay 1000 fotones en la entrada y salen 3000 fotones de luz. Entonces esto crea una ganancia de luz, o como podemos decirlo de otra manera, ganancia de brillo. Entonces hay alguna forma de calcularla. Aquí les presento una manera fácil y práctica para nuestro curso y cómo calcular la ganancia de brillo. Y es a través de esta ecuación: ganancia de brillo es igual a ganancia de flujo por ganancia de reducción. ¿Qué es la ganancia de flujo? La ganancia de flujo es número de partículas de salida entre número de partículas de entrada. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuáles son las partículas de salida y cuáles son las partículas de entrada? Se refiere precisamente a este fenómeno. Partículas de entrada, el número de rayos X, y partículas de salida, el número de fotones de luz que genera el tubo intensificador. Es eso. Y entonces, cuando queramos calcular eso, yo les voy a dar yo les voy a decir cuántos números de rayos X hay en la entrada y cuántos fotones de luz hay en la salida. Esto lo podemos saber mediante un sistema de medición. Si contamos con un detector de cámara de ionicización o un detector de estado sólido, y así podríamos estimar cuántos rayos X hay en la salida. En la entrada, y también podemos instrumentalmente saber cuántos fotones hay de luz si contamos con un fotodetector, con un fotómetro, perdón. Por supuesto que para nuestro caso yo les voy a decir las cifras, no las vamos a calcular actualmente por obvias razones. Ahora quiero que veamos lo que es la ganancia de reducción. La ganancia de reducción es igual al diámetro de entrada y el diámetro de salida. ¿A qué se refiere esto? Es básicamente, vamos a guiarnos aquí. ¿Cuánto es la entrada? ¿Cuánto es el diámetro de la entrada? Es decir, esta entrada. ¿Cuánto es la abertura? ¿Y cuánto es la abertura de salida? Eso se refiere a diámetro de entrada y diámetro de salida. Entonces, teniendo el valor de ganancia de flujo y ganancia de reducción, multiplicamos estos dos valores y esto nos va a dar la ganancia de brillo. Quiero que hagamos un ejemplo aquí. Si tiene un tubo intensificador con un diámetro de entrada de 23 centímetros, en el cual inciden 6000 rayos X. Entonces, vean ustedes, en la entrada, hablamos de esta entrada. Estamos hablando de esta entrada. Dice que la entrada tiene 23 centímetros. Y que aquí en esa entrada, permítanme que esa cifra, 23 centímetros, inciden 6000 rayos X. Entonces tenemos aquí esta entrada que mide 23 centímetros e inciden 6000 rayos X. Es decir, que están entrando aquí, otro ejemplo. Entrada, 23 centímetros e inciden 6000 rayos X. Esos 6000 rayos X fueron rayos X que vienen son rayos X que vienen del paciente y que traen información del paciente. Posteriormente, entonces, volviendo al ejemplo, el fósforo de salida tiene un diámetro de 4 centímetros y se generan 4000 fotones de luz. Entonces, veamos aquí, nuevamente la imagen.
Aquí tenemos, nos dice que el fósforo de salida tiene 4 centímetros, y se genera esa cantidad de fotones de luz que nos dice el ejemplo. 4 por 10 a la 4. Viéndolo aquí, podemos verlo aquí en nuestro otro diagrama. Aquí el diámetro del fósforo salida y aquí en la salida se están generando 4 por 10 a la 4 fotones de luz. Eso es lo que nos indica. Entonces lo que nos pregunta es precisamente cuánto es la ganancia de brillo. Entonces para calcular la ganancia de brillo, calculamos la ganancia de flujo y la ganancia de reducción. Aquí yo lo hago ya directamente un solo. Entonces ganancia de flujo, que va a ser igual a número de fotones de salida entre el número de fotones, número de rayos X de entrada. Recordemos que es la manera en que se calcula la ganancia de flujo. Entonces, ¿cuál de todo ese número de fotones de salida? Es 4 por 10 a la 4. ¿Cuánto es el número de rayos X de entrada? Es el rayos X. Entonces, tendríamos 4 por 10 a la 4 entre 6000 por diámetro de entrada entre diámetro de salida elevado al cuadrado. Recordemos bien las fórmulas. Aquí están. Simplemente aplico esta fórmula de aquí. Entonces, sería entonces diámetro de entrada 23 centímetros entre diámetro de salida 4 centímetros. Y esto lo al cuadrado. Entonces hago esta división por 23 entre 4 lo al cuadrado. Hago esta operación dentro de la calculadora. Lo que me da es 220.4, que es la ganancia de brillo. Eventualmente esto lo que nos dice es cuánta información se está generando en la imagen. Si la ganancia de brillo es muy alta, esto lo que va a significar es que el tubo intensificador opera óptimamente y está generando mucha información con poca exposición. Es decir, que esto tomando para traer ventaja de que cada imagen que se esté formando en el video de fluoroscopía va a requerir de muy poca exposición para formar esta imagen. Por el contrario, si la ganancia de brillo es muy baja, esto lo que va a significar es que el tubo intensificador de imagen no está trabajando óptimamente, no está generando una muy buena cantidad de información, no está aumentando una muy buena cantidad de información, y esto lo que va a significar es que la imagen, cada imagen que se genere en el video de fluoroscopía, en el video del estudio de fluoroscopía, necesite una alta exposición para formar esa imagen. Es por eso que estimar este valor de ganancia de brillo es muy importante al momento de hacer chequeo en el equipo, porque nos permite saber cuán óptimo es el aumento de información que está generando tu intensificador. Aquí lo que presento son precisamente cómo describe las fórmulas el autor de Buchon, que es el libro principal que estamos utilizando. Fíjense bien aquí tenemos ganancia de flujo, cómo lo expresa, número de fotones de salida entre número de rayos X de entrada, ganancia de reducción, expresa DI entre DO. ¿Cuál es DI? DI es el diámetro del fósforo de entrada y DO es el diámetro del fósforo de salida. Es la misma manera que nosotros nos expresamos, solo que nosotros decimos diámetro de entrada y diámetro de salida. El autor lo expresa como diámetro del fósforo de entrada y diámetro del fósforo de salida, elevado al cuadrado. Y la ganancia de brillo, que va a ser igual a la ganancia de reducción por ganancia de flujo. Simplemente es lo mismo, solo que yo digo primero ganancia de flujo por ganancia de reducción. Y aquí lo dice ganancia de reducción por ganancia de flujo. Realmente el orden de los factores no altera el producto. Veamos, bueno, hablemos de la importancia del tubo intensificador de imagen. Y esto lo había mencionado anteriormente, es que el tubo intensificador de imagen permite aumentar la información para generar una imagen. Entonces, como les decía, si no contásemos con el tubo intensificador de imagen, imaginen lo siguiente. Imaginen un video de 30 FPS, es decir, un video de 30 cuadros por segundo, y que el estudio se prolongue alrededor de 10 minutos. Es decir, que tengamos cerca de 10 minutos de video. Ahora, ¿qué va a significar esto? Esto significaría que ese video tendría aproximadamente 18.000 imágenes. Y obviamente cada una de esas imágenes se obtiene exponiendo al paciente. Ahora, imaginen que no tuviésemos el tubo intensificador. ¿Qué significaría? Que esas 18.000 imágenes
equivaldrían a 18.000 radiografías tomadas por estudios en un paciente. Y entonces, obviamente, las 18.000 radiografías equivalen a 18.000 veces la dosis de una radiografía. Es por eso que implementamos este tubo intensificador de imagen, porque el tubo intensificador de imagen permite que con bajo MA y con una menor exposición por imagen se pueda formar una imagen de muy buena calidad. Es precisamente por eso, porque aumenta la información. Entonces, como aumenta la información, podemos operar con bajo MA y con un menor tipo de exposición por imagen. Hablemos ahora de las técnicas de aumento. En la fluoroscopía es muy común realizar aumentos en la imagen. Esto es una peculiaridad de este estudio, que podemos realizar múltiples aumentos en esta imagen, múltiples aumentos directamente en el equipo. Observamos muy bien aquí. Observamos bien aquí. Esta imagen y esta imagen. Obviamente esta imagen está más aumentada que esta imagen. ¿Cómo se logra este aumento de imagen? Este aumento de imagen se logra regulando el colimador, usando el colimador, para que se regule esta entrada aquí. Entonces, cuando se quiere obtener una imagen en modo normal, es decir, una imagen sin aumento, el colimador está ajustado para que los rayos X entren precisamente por toda la abertura que le permite el intensificador. Cuando se quiere realizar un aumento de imagen, lo que sucede es que se regula el colimador para que los rayos X solo entren por una pequeña abertura, entren en una menor abertura al tubo intensificador, y esto va a ocasionar que se vea un aumento de imagen. Eso sí, esto eventualmente se puede realizar operando ciertos controles en el equipo para regular la magnificación, regularles la colimación, y que se pueda obtener aumento de imagen. Ahora, hablemos más específicamente sobre eso, sobre eso de entradas. Fíjense bien de que algunos tubos intensificadores están regulados para que el colimador pase por dos tipos de entrada. Es decir, que cuando ustedes quieren regular esa colimación para obtener un aumento, el tubo intensificador de imagen va a tener dos tipos de modos. Entonces, aquí vemos la siguiente imagen, y es que cuando los rayos X vienen y entran por la entrada, la mayor entrada de abertura, esto lo que va a significar es que vamos a tener una imagen en modo normal, es decir, sin aumento. Pero si los rayos X vienen y entran por la menor entrada, es decir, producto de haber realizado una reducción en el colimador, esto va a significar un aumento de la imagen. Para saber precisamente cuántas veces se ve aumentada la imagen, recurrimos a la siguiente división. El aumento de imagen va a ser igual al diámetro de entrada normal entre el diámetro de entrada de aumento. ¿Cuál va a ser el diámetro de entrada normal? Justamente la mayor entrada, es decir, en este ejemplo 25. ¿Cuál sería el diámetro de aumento? La entrada menor, es decir, 17 centímetros. En este ejemplo. Entonces, precisamente para saber cuántas veces aumenta la imagen, se divide 25 entre 17 y esto nos va a dar 1.47. ¿Qué significa este 1.47? Lo que nos dice es que, ok, ustedes están trabajando en modo normal, es decir, sin reducir el colimador. Cuando se desea obtener una imagen de aumento y eventualmente se empieza a trabajar en modo de aumento, los rayos X van a empezar a entrar por una menor abertura, y entonces para calcular exactamente cuántas veces se va a aumentar la imagen, se divide la abertura, el diámetro de entrada en modo normal y el diámetro de entrada en ese momento. Eso es precisamente lo que nos dice esa ecuación, esa división. Esto es un ejemplo particular. Y fíjense bien lo siguiente. Ok, aquí es muy importante.
Es muy importante aclarar también de que cuando se trabaja en modo aumento de imagen, aumenta también la dosis. Y esto sucede precisamente porque estamos enfocando la misma cantidad de rayos X a un área menor. La cantidad de rayos X no disminuye cuando usted disminuye el colisionador, sino que simplemente aumenta la intensidad. Es como por ejemplo que ustedes estén sacando agua en una manguera y que quieran obstruir una parte de esa manguera y que quieran reducir la abertura de esa manguera. Entonces ustedes van a ver que el agua que sale de esa manguera va a tener más intensidad. Un fenómeno parecido sucede aquí, y es el hecho de que los rayos X salen, pero salen con mayor intensidad a una menor área. Entonces, esto ocasiona un aumento de dosis en ese estudio en el paciente. Entonces, para calcular ese aumento de dosis, lo que recurrimos es a esta ecuación: factor aumento de dosis va a ser igual al diámetro de entrada normal. Perdón, me adelanté bastante de presentación. Vuelvo aquí. Nuevamente, factor de aumento de dosis va a ser igual al diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada de aumento. ¿Qué significa esto? Estamos operando en modo normal. Ok, ahora deseamos ver aumentada la imagen. Entonces, los rayos X, cuando trabajamos en modo aumento, van a entrar por una menor abertura. En este caso, es 17 centímetros. Menor abertura. Entonces, para comparar cuántas veces aumenta la dosis, dividimos el diámetro de entrada normal entre el diámetro de aumento. El diámetro de entrada normal va a ser 25 y el diámetro de entrada aumento va a ser 17. Dividimos esos dos valores. Aquí dividimos esos dos valores: 25 entre 17 elevado al cuadrado. Recuerden, elevado al cuadrado va a ser 1.47. Elevado al cuadrado, esto nos va a dar 2.16. ¿Cómo sabemos cuánto es precisamente en dosis? Veamos aquí un ejemplo. Cuando veamos este ejemplo, dice, ¿cuánto aumenta la dosis en el paciente en modo aumento? Si cuando se trabaja en modo normal la dosis en el paciente es de 12 miligrays. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos primero, sacamos el factor de aumento. Diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada de aumento, elevado al cuadrado. Entonces sería 25 entre 17, elevado al cuadrado nos va a dar 2.16. Ese 2.16 venimos y lo multiplicamos por la dosis que se tenía en el modo normal. Esto nos va a dar 25.92 miligramos. ¿Qué significa esto? Que cuando trabajemos en modo aumento, la dosis que recibe el paciente va a ser 25.92 miligramos. Entonces vean ustedes que hay un aumento significativo de dosis. Hay bastante aumento de dosis. Y precisamente por eso, porque aumenta la intensidad de los rayos X cuando se reduce la colimación. Ahora, lo siguiente es hablar de que algunos tubos intensificador de imagen tienen tienen tres tipos dos tipos de modo de aumento, mejor dicho, sí. Un modo de aumento intermedio y el modo de aumento mayor, es decir, precisamente el mayor modo de aumento que se puede obtener en el estudio de fluoroscopía. Entonces, hay algunos fluoroscopios que traen que permite hacer dos tipos de aumento, un aumento intermedio y un aumento mucho mayor de la imagen. Entonces, en esa bueno, como les decía, eventualmente saber cuántas veces aumenta la imagen, y se tienen dos tipos de modo de aumento en el fluoroscopio. Entonces siempre se recurre a la misma división: diámetro de entrada normal y diámetro de entrada de aumento. Bueno, veamos aquí con este ejemplo, por ejemplo, cuántas veces aumenta la imagen cuando se opera en el modo normal, 25 centímetros, y se quiere empezar a trabajar en el modo aumento intermedio, 17 centímetros. Entonces lo que se hace eventualmente es dividir el diámetro de entrada normal entre el diámetro de entrada aumento intermedio, y esto va a dar 1.47. Esto es lo que indica
es que la imagen va a aumentar 1.47 veces cuando se pasa a trabajar de modo normal de 25 centímetros al modo de 17 centímetros. Ahora veamos el siguiente ejemplo, es que ¿cuántas veces aumentaría la imagen cuando se opera de 25 centímetros a 12 centímetros? Que es el modo mayor de aumento, es decir, el mayor aumento de la imagen. Entonces, eventualmente siempre realizamos la misma división. El modo normal va a ser 25 centímetros y el modo normal va a ser, el modo aumento va a ser 2 centímetros. Entonces, serían 25 entre 12, 2.8. Y esto lo que significa es que cuando se reduce la abertura a 12 centímetros para trabajar el modo aumento, la imagen va a aumentar 2.8 veces de su tamaño normal. Eso es lo que significa. Y también hay que considerar de que aumenta la dosis también cuando se va operando en mayor modo aumento. La dosis va a aumentar mucho más cuando se desea aumentar la imagen. Veamos aquí, siempre utilizamos el mismo factor de aumento de dosis, el mismo factor de aumento de dosis que va a ser igual al diámetro de entrada normal y diámetro de entrada de aumento elevado al cuadrado. Sería, y entonces veamos aquí en este ejemplo, cuánto sería el aumento de dosis. Veamos aquí como lo que nos dice el ejemplo, cuánto aumenta la dosis en el paciente en los dos modos de aumento. Si cuando se trabaja en modo normal, la dosis en el paciente es de 12 miligramos. Entonces veamos. Cuando se aumenta en la imagen, cuando se realiza un aumento intermedio, dividimos 25 entre 17. 25 entre 17 elevado al cuadrado. Esto nos va a dar 2.16. Estamos ahorita con factor de aumento, ¿verdad? Ahora veamos cuánto sería cuando del modo normal se pasa al modo mayor de aumento 12 centímetros. Entonces tendríamos 25 entre 12 elevado al cuadrado. Eso nos va a dar 4.33. Ahora, para hacer eventualmente cuánto es la dosis, tomemos el valor de dosis que nos da el modo normal, 12 miligramos. Entonces multipliquemos 12 miligramos por 2.16, va a dar 25.92 miligramos. Esto es para el modo aumento intermedio, por el valor que nos dio aquí. Ahora, la dosis recibida en el paciente en modo mayor de aumento va a ser 12 por 4.3, sería 51.96 miligramos. Esa sería la dosis en el mayor modo de aumento. Ahora ya saliendo del tubo anticíclico de imagen, dejando ver el tubo anticíclico de imagen, quiero que hablemos del control automático de exposición ABC que tiene el equipo de fluoroscopía. Esto es semejante al control automático de bueno, al control, este es el control automático de brillo. Este concepto de control automático de brillo ABC es similar al control automático de exposición que tienen las radiografías. Lo que sucede en la radiografía es que el control automático de exposición regula cuánto tiempo va a estar operando tu rayos X. Aquí no. Aquí lo que regula es cuánta información se está ganando, y si no se está ganando suficiente información, lo que hace el control automático de exposición es que va controlando automáticamente las técnicas para obtener un nivel de información aceptable. Entonces consideramos el ejemplo. Digamos que se esté realizando un estudio, por ejemplo, abdomen, y que no se esté generando la suficiente información. Entonces, ¿qué sucede cuando en este estudio el tubo intensificador no está generando la suficiente cantidad de información? Lo que hace precisamente es este control automático de exposición, que va regulando la técnica y dependiendo de qué tipo que se desee cuidar. Si se desee cuidar el contraste, o se desee cuidar la dosis, o se desee cuidar, o se desee mantener un equilibrio entre dosis y contraste. Entonces, ¿qué sucede? Ok, tu intensificador no está generando suficiente información. Es necesario aumentar la técnica para que aumente la información. Entonces, ¿qué puede aumentar? Ok, aumentamos el KB o aumentamos el MA. Si se aumenta el KB, eventualmente
se está aumentando la información, pero no se está cuidando el contraste, y se está aumentando la información con KB para cuidar la dosis. O que se escoge ir aumentando el MA, mayormente el MA para cuidar el contraste, pero esto va a significar un aumento de dosis, o eventualmente ir aumentando gradualmente el MA y el KB, y entonces mantener un equilibrio entre contraste y dosis. Estos son modos en los que se puede configurar el equipo, para ir probando eventualmente esta técnica, y esto lo permite el equipo, ok, que el control automático de brillo vaya regulando la técnica, cuidando la dosis y minimizando el contraste, o cuidando el contraste pero aumentando la dosis, o también tener un equilibrio entre dosis y contraste. Entonces son configuraciones que le puede hacer al equipo para que vaya regulando la técnica, si no se está generando suficiente información para generar la imagen. Estos son aspectos a tomar en cuenta, y ahora veamos de qué manera viene y se transfiere la información de tu densificador al equipo, de tu densificador, perdón, al detector. Entonces, viene lo siguiente. Aquí tenemos la siguiente ilustración, y en esta ilustración, este es el tubo densificador, es decir, la parte superior del tubo densificador. Justamente de aquí sale la luz, y esta luz que sale del tubo densificador tiene que trasladarse de alguna manera al CCD. Recordemos que el CCD es un detector como tal de luz. Entonces lo que hace el CCD es tomar esa luz que va agarrando. Ahora, entonces, para que se pueda transportar esa luz al CCD hay dos modos distintos. El primer modo es tener un sistema de lentes donde viene la luz, ok, pasa por un lente convergente, y lo que hace ese lente convergente es precisamente enfocar la luz a un solo punto, es decir, evitar la dispersión de luz. Es lo que hace el lente convergente. Entonces, cuando evita la dispersión de luz, permite que la luz se vaya orientando precisamente hacia el CCD. Y luego, esa luz pasa por un lente divergente, que es lo que hace, ok, ahora quiero que la luz se ajuste al tamaño del CCD, para que el CCD pueda recibir la totalidad de la luz que se captó. Entonces esa es la función del lente divergente, perdón, este es el lente divergente, y eventualmente el CCD registra toda esa luz. Esa es la manera en cómo se transfiere esa información. Recordemos que la luz es la que contiene la información de los rayos X. Entonces, veamos aquí otro modo. Este modo, obviamente, un sistema de lentes, lo que se trae es un sistema de cables de fibra óptica. Viene la luz, sale el tubo densificador y se transfiere al CCD por este sistema de cables de fibra óptica y el CCD. Ahora, estos dos métodos de transferencia de información, eventualmente uno es mejor que otro. ¿Cuál es el mejor? Es este sistema de cables de fibra óptica. ¿Por qué? Porque se pierde menos luz cuando llega al CCD. En este sistema de lentes, el problema es que se pierde bastante luz. O sea, se trata de enfocar la luz hacia el CCD, pero hay un notable pérdida de luz. ¿Qué pasa con esta notable pérdida de luz? Es pérdida de información. Y cuando se pierde información en este proceso de formación de imagen, lo que va a conllevar eventualmente es a una reducción en la resolución espacial, y lo que vamos a notar en la imagen es bastante borrosidad. Entonces, este sistema de cables de fibra óptica disminuye la pérdida de luz, lo cual permite una imagen de mejor calidad. Ahora tomemos el detector CCD. Y bueno, de estos no quiero hablar mucho porque ya lo hablé precisamente en su momento, Rafi, en DR. Y básicamente el mismo
funcionamiento, es la misma explicación que hice para DR. Viene la luz, esta luz es la que sale del tubo intensificador de imagen y fue la luz que llegó al CCD. Entonces, esa luz pasa por una capa de silicio cuando llega al CCD. En esa capa de silicio se forma un par de iones. Ese par de iones, posteriormente, es almacenado en un condensador. Y entonces la luz almacena toda esa información que ahora está en cargas en un par de iones que ha almacenado en ese condensador mientras se está realizando la exposición. Ok, justamente cuando termina la exposición, viene y el TFT que trae aquí es el que permite pasar, que salga esta carga almacenada hacia ya lo que es el procesamiento de información que viene y procesa toda la información y con la cual se forma la imagen. Ahora quiero que hablemos de las ventajas del CCD. Estas con respecto a tubo de televisión, yo les había dicho de que en los viejos fluoroscopios se utilizaba un tubo de televisión en vez de un CCD. No voy a abordar mucho este tubo de televisión porque la explicación es de cierta manera complicada y entonces no quiero tomar tiempo de la clase para hablar de una tecnología que ya no está en uso. Entonces, solo quiero mencionarles las ventajas de los CCDs con respecto a este tubo de televisión. Lo primero es que los CCDs permiten una muy buena resolución espacial. ¿Por qué? Porque hay menos pérdida de información en este proceso de atención con los CCD. Una mayor proporción entre señal y ruido. ¿Qué significa esto? Es decir, que capta muy bien la señal y el ruido electrónico es muy bajo. Los CCDs tienen una eficiencia de atención cuántica alta. ¿Qué significa esto? Que captura la mayor cantidad de los rayos X posibles. Es decir, bueno, mejor dicho de otro modo, que captura una alta cantidad de rayos X. No requiere precalentamiento de usar el equipo. No hay retraso en transformaciones en la imagen. Es decir, que un problema de los tubos de televisión es que en el proceso de formación de imagen, este tipo de tubos de televisión tenía un defecto que causaba cierta distorsión en la imagen. A eso se refiere sin retraso ni transformación en la imagen. Sin distorsión en la imagen, sin distorsión espacial, es precisamente al proceso de formación de la imagen con ese tubo de televisión que tenía ciertos defectos que ocasionaban algo de distorsión espacial en la imagen. El mantenimiento no es necesario estar tan pendiente del CCD como se estaba del tubo de televisión. Tienen prácticamente una vía limitada. No se afectados por campos magnéticos. Esto es por el tipo de formación de imagen que ocurría en el tubo de televisión. Respuesta lineal, ¿qué significa esto? Que si usted va aumentando la exposición, esto va a aumentar la información. Eso es precisamente lo que sucede. Va aumentando gradualmente la información, va aumentando gradualmente la exposición. Esto lo que conlleva es que vaya aumentando también gradualmente la información que se está generando de la imagen. Y eventualmente también permite una dosis baja del paciente, una menor dosis, mejor dicho, menor dosis del paciente. Habremos unos aspectos claves de lo que es el tubo intensificador de imagen en cuanto al tipo de distorsión de imagen que se está formando. Ok, fíjense bien que el hecho de que nosotros contemos, y aquí voy a volver a la primera presentación, estoy en la número 25, voy a volver al primer slide, o al slide donde estaba aquí. Fíjense bien, el hecho de que nosotros contemos con un receptor de imagen donde la entrada es circular y queramos representar esta imagen en una pantalla cuadrada, esto va a tener cierto grado de distorsión en la imagen y es una desventaja del tubo intensificador de imagen. Voy a volver a imagen respectiva. Entonces, lo que sucede es que tenemos nosotros este tubo intensificador tiene por defecto
tiene el diseño presenta cierto efecto en la imagen. El mismo diseño del tubo testificador presenta cierto efecto en la imagen. Lo que sucede es que el tubo testificador, la entrada, es una superficie curva, que es precisamente aquí donde entran los rayos X. Y cuando salen, ya no salen por una superficie curva, ahora salen por una superficie plana. Este cambio de superficie entre la entrada y la salida genera una distorsión en la imagen, que es lo que conocemos como distorsión de cojín o barril, en donde justamente, en donde hay por decirlo así, un alargamiento de la imagen en la periferia y justamente en el centro hay menos alargamiento de la imagen. Esto es una desventaja del tubo testificador de imagen. Y lo que se suele utilizar para, lo que se aplica para reducir esta distorsión es precisamente colocar justamente en el centro la región anatómica de interés. Esto hace de que regiones anatómicas circundantes que no van a ser tan utilizadas para el estudio se alarguen, es decir, y que nuestra región anatómica de interés no se vea tan alterada por distorsión espacial. Eso es una desventaja. También está la distorsión en S. Y es que esta distorsión en S surge también por un cierto efecto en el diseño del tubo intensificador. Para eso quiero que volvamos siempre quiero que volvamos a una presentación que estaba más atrás. Un slide. Quiero que volvamos aquí. Fíjense, yo les he dicho de que justamente dentro del tubo intensificador hay electrones y estos electrones se guían hacia la salida. Entonces, ¿qué sucede con esos electrones? Voy a retomar. Bueno, ¿qué sucede con esos electrones? Resulta que si hay un campo magnético externo al equipo, es decir, por ejemplo, el campo magnético que emite el equipo de resonancia magnética o el campo magnético de la Tierra, esto puede generar cierto desvío en la trayectoria de los electrones cuando vayan hacia la salida. Entonces, este desvío en la trayectoria de los electrones puede causar un tipo de distorsión espacial, que es lo que conocemos, retomando a la presentación, que es lo que conocemos como distorsión en S. Y esta distorsión en S surge precisamente por variaciones en la trayectoria de los electrones dentro del tubo intensificador, por el campo magnético de la Tierra o por un campo magnético muy fuerte que estén cercanos al equipo, como por ejemplo el campo magnético que emite el resonador de resonancia magnética. ¿Cómo se minimiza este efecto? Este efecto se minimiza brindando el tubo intensificador con un tipo de blindaje metálico especial que reduce los campos magnéticos externos. También está lo que se llama el velado de imagen o resplandor de velado, como lo menciona también Bouchot, como lo mencionan otros autores, y es el hecho de que se forme radiación dispersa dentro del tubo intensificador. Se puede formar radiación dispersa. Entonces, esta radiación dispersa que se forma dentro del tubo intensificador, lo que hace es reducir el contraste. Reduce el contraste en la imagen. Y lo reduce precisamente, justamente, en la mayor cantidad de reducción de contraste pasa precisamente en el centro de la imagen. Entonces, esta es una desventaja también del tubo intensificador. ¿Y cómo se puede minimizar este efecto? Es con el KB. Como sabemos muy bien, el KB es un alto KB, lo que produce es más radiación dispersa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se trata de hacer es cuidar que el KB no sea muy alto para reducir el velado de imagen, el velado de la imagen. Ok, ahora veremos del fluoroscopio de panel plano o del fluoroscopio con receptor de imagen de panel plano. Se puede mencionar de diferentes maneras, así. Ustedes van a escuchar a veces fluoroscopio de panel plano o fluoroscopio con receptor de imagen de panel plano. Son términos redundantes y, como le había dicho, este tipo de fluoroscopio, el receptor de imagen es cuadrado, plano, por eso que le dicen plano, porque es un solo cuadrado, es como una cajita. Entonces, en este tipo de fluoroscopio siempre tenemos el tubo de rayos X, tenemos un sistema de colimación. Bueno, el sistema de tubo de rayos X, aquí lo que vemos aquí. Y trae todo lo que trae un tubo de rayos X.
todas las añadiduras, un sistema de sublimación, un sistema de filtración para atenuar las bajas energías. Y entonces, justamente, todo esto aquí es donde sale la radiación, y toda esa radiación es recibida por ese tubo, por ese receptor de imagen, que es un receptor de imagen ya cuadrado. Ya no hay tubo intensificador de aquí, es decir, ya no en aquel cilindro, sino que aquí lo que vemos es ya un receptor de imagen plano y en forma de cuadrado, es decir, cuadrado. Ahora fíjense bien aquí. Yo les había mencionado una explicación parecida a lo que la NCR, porque el tipo de receptor que se aplica aquí es muy similar al de CR, y es el hecho de que si nosotros visualizamos cómo es el detector que trae ese receptor de imagen, vamos a encontrar de que está compuesto a la vez por múltiples pequeños detectores. Así como el mismo concepto de píxel de una imagen, sucede lo mismo con el detector. El detector está compuesto por múltiples pequeños detectores. Entonces, considerar también el tamaño del detector es muy importante. Ok, antes de hablar de la importancia del tamaño de ese detector, quiero que veamos cómo calcularlo, y la manera en que se calcula es exactamente la misma manera en que se calcula el tamaño de píxel. Nosotros tenemos un alto del detector, tenemos un alto del detector, un ancho del detector, y entonces lo que queremos calcular es el tamaño del píxel. ¿Por qué? Porque es que calcular el tamaño del píxel nos va a significar bastante al momento de saber cómo elegir la calidad de imagen. Entonces, ¿en qué se hace para calcular el tamaño del píxel? Entonces, para calcular el tamaño del píxel, lo que se hace es tomar el alto del detector y dividirlo entre el número total de píxeles a lo alto. Lo mismo para el ancho del detector, tomar el ancho del detector y dividirlo entre el número de píxeles a lo ancho. Ok. Veamos aquí un ejemplo. Este es un ejemplo completamente práctico y es bueno que lo sepamos. Toda esta información eventualmente la da el fabricante, y ustedes lo pueden corroborar inclusive cuando vayan a hacer este tipo de equipos, saber cuánto es el alto, el ancho del detector y cuántos detectores constituyen. Entonces, aquí muestro un ejemplo. Un detector de 30 centímetros de ancho y de alto, es decir, que tiene 30 centímetros de ancho y de alto, consta de 1024 por 1024 detectores. ¿Qué significa esto? Es decir, que tiene 1024 detectores a lo largo y 1024 detectores a lo ancho. ¿Cuánto es el tamaño del detector? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomar alto del detector es igual a 30 de 1024, obviamente 30 alto del detector, 1024 número de detectores a lo alto. Esto nos da 0.029 centímetros. Si lo queremos pasar a milímetros, nos da 0.29 milímetros. El ancho del detector, el ancho del detector, siempre es lo mismo, tomamos el ancho del detector, 30 centímetros, entre el número total de detectores a lo ancho. Esto nos va a dar 0.029 centímetros igual a 0.29, nos va a dar 0.029 centímetros igual a 0.29 milímetros. ¿Qué significa esto? Que el tamaño del detector es de 0.29 milímetros por 0.29 milímetros. Ahora quiero que veamos por qué es importante calcular el tamaño del detector. ¿Por qué es importante saber el tamaño del detector? Es que resulta en que pasa lo siguiente. Si el detector es muy pequeño, esto nos va a generar la imagen una muy buena resolución espacial. Pero ¿qué es lo que pasa? El detector es muy pequeño, entonces el área en donde van a estar cayendo los rayos X va a ser mucho menor. Es decir, que la información que va a estar registrando ese detector va a ser mucho menor porque hay menor cantidad de rayos X entrando a ese detector. ¿Qué va a ocasionar esto? Esto va a ocasionar que la señal, es decir, la información que viene en los rayos X, sea más baja, y que
comparado con el ruido electrónico del equipo, esto ocasiona de que el SNR sea menor. ¿Por qué? Porque la información de los rayos X va a estar disminuyendo. ¿Y qué pasa cuando el SNR es bajo? Esto va a ocasionar una imagen de bajo contraste, una imagen de menor calidad en cuanto a resolución de contraste. Entonces, pasa también un fenómeno contrario cuando el tamaño del cel aumenta. Cuando el tamaño del cel es más grande, la resolución espacial disminuye, pero como el área en donde caen los rayos X es mayor, esto ocasiona de que se esté obteniendo mucha más información por red cell. Esto lo que hace es que aumente la señal de información y por tanto aumente la señal, la relación señal-ruido del detector. Esto posteriormente va a hacer de que la imagen tenga una muy buena resolución de contraste. Entonces, ¿qué podemos concluir al respecto? De celes de muy poco tamaño dan buena resolución espacial, pero baja resolución de contraste. De celes de mayor tamaño dan baja resolución espacial, pero muy buena resolución de contraste. Por eso hay que calcular, saber exactamente cuánto es el tamaño del cel, nos va a dar una comparativa de qué también vamos a tener nosotros en imagen. Entonces, tomemos este ejemplo. Digamos en el caso que, bueno, por ejemplo, el ejemplo que nos da aquí. Comparemos, por ejemplo, dice, un Excel de 0.30 milímetros por 0.30 milímetros con una de 0.15 milímetros por 0.15 milímetros. Lo que nos pregunta, ¿cuál tendrá mejor resolución espacial? Entonces, ¿cuál creen ustedes? ¿Cuál de estos es menor? El de 0.15 por 0.15 milímetros. Ok, aquí, bueno, me fijé que aquí les falta una M, pero es milímetros, no se vayan a confundir que es metros, es milímetros. Entonces, el de 0.15 milímetros por 0.15 milímetros tendrá una mejor resolución espacial porque es más pequeño. ¿Cuál tendrá mejor resolución de contraste? Obviamente el más grande, 0.30 por 0.30 milímetros. Va a tener mejor resolución de contraste. Perdón. Ahora hablemos de los métodos de obtención que trae este tubo, perdón, que trae este receptor de imagen de pantalla plana. Este receptor de imagen. Bueno, entonces los métodos de detención que se aplican en el receptor de imagen de pantalla plana son básicamente los mismos que los que vimos en CR. Tenemos el método directo, que tenemos los rayos X, llegan al receptor de imagen de pantalla plana y lo primero que hacen es impactar con una capa de material centellador. En este caso, yoduro es eso. Entonces, esta capa de material centellador es registrada en torno por unos fotodiodos. Los fotodiodos guardan esta información y con esta información es la que se genera la imagen. Es método directo porque se forma luz primeramente. El método directo, que es donde vienen ahora los rayos X. Entonces, este tipo de receptores, en vez de tener una capa de material centellador, lo que tienen es una capa de material semiconductor. En este caso, comúnmente es el selenomorfo, porque el selenomorfo tiene una muy buena eficiencia de detección cuántica, entonces captura una muy buena cantidad de rayos X. Estos rayos X capturados se convierten en un par de iones cuando interaccionan con la capa de material semiconductor. Entonces se crea un par de iones y esa carga de par de iones es almacenada por unos electrodos. Eventualmente esos electrodos transfieren información a un centro de procesamiento para formar imagen. Y como les dije en su momento, en el método directo se pierde menor información. ¿Por qué? Porque no hay dispersión de información como lo hay en este método, donde se dispersa la luz. Miren bien, la luz se dispersa en varias direcciones y muchas de esas direcciones en las que se dispersa la luz ocasiona de que esa luz se pierda, no se registre. Ahora, bueno, lo siguiente es hablar de qué tan eficiente es el tubo intensificador y el frucoscopio con detector de imagen de pantalla plana o detector de pan plano.
Y es el hecho de que el detector de pan temprano es mucho más eficiente en la captura de rayos X. Es por eso que esto reemplaza al tubo intensificador. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente capturando los rayos X y esto ocasiona que se pueda generar una muy buena imagen con baja exposición y bajo MA. Entonces, esta es la ventaja de que los detectores de panel plano, detectores de pantalla plana, receptor de imagen de pantalla plana, tengan una muy buena captura de rayos X y esto eventualmente ocasiona que se necesite menos técnica y menos exposición para capturar esos rayos X y producir una muy buena imagen. Finalmente, comparemos el fluoroscopio receptor de imagen de pantalla plana con el fluoroscopio con tubo intensificador. Lo primero es que las ventajas del fluoroscopio de receptor de imagen de pantalla plana es que las imágenes no tienen distorsión. Esto, por supuesto, es cuando hablamos de la distorsión de Ness, distorsión de Cohen, el velado de la imagen. Esto no se presenta en el fluoroscopio con receptor de imagen de pantalla plana. Esto no se presenta por cómo es el proceso de formación de imagen en el que ya no hay un tubo intensificador. La calidad de la imagen es constante a lo largo de la imagen. Esto es una muy buena, notable ventaja del fluoroscopio con receptor de imagen de pantalla plana con respecto al tubo intensificador. Y es que esto sucede precisamente por el tipo de receptor. Es precisamente por receptor. El receptor, aquí lo vemos, es cuadrado, de la misma forma en que es cuadrada el monitor. Entonces, ¿qué pasa esto? Esto hace de que la imagen que se está observando en el monitor sea constante a lo largo de toda la imagen y que no haya cierto grado de distorsión. Lo siguiente es mejor resolución de contraste a lo largo de toda la imagen. Esto es precisamente por lo mismo que vamos a ver ahorita, alta precisión cuántica. ¿Qué significa esto? Esto es casi redundante, significa, bueno, viene a ser lo mismo, que si hay alta precisión cuántica, ocasiona que haya una mejora de contraste, obviamente porque estamos capturando una mayor cantidad de rayos X y estamos ocasionando de que el detector sea más sensible a las variaciones de intensidad de los rayos X y como tal, ese detector tenga un alto intervalo rango dinámico que va a conllevar a una mejora en la resolución de contraste. Lo siguiente es la imagen rectangular que está perfectamente acoplada al monitor, es decir, como no tenemos una imagen circular, ahora vamos a tener una imagen rectangular, esto va a ocasionar de que la imagen tenga muy buena calidad en toda la pantalla. Y la imagen no se ve alterada por los campos magnéticos, es decir, que el proceso de formación no se ve alterado por campos magnéticos. Habíamos visto, por ejemplo, que en el tubo intensificador de imagen, la distorsión en eso se originaba por los campos magnéticos externos. En este caso, esa distorsión en ese no va a surgir en el fluoroscopio con receptor de imagen de pantalla plana, precisamente por la forma en que se está generando esa información, porque no hay tubo intensificador. Estas son las ventajas de contar con fluoroscopio con receptor de imagen de pantalla plana. Por supuesto, ahora hablemos de exposición por pulsos. Fíjense bien aquí, esto lo voy a mencionar, pero en su laboratorio lo van a ver más detalle, y es el hecho de que en fluoroscopía se pueden trabajar con dos tipos, por decirlo así, de operación de tubo de rayos X. Se puede trabajar con exposición continua o con exposición por pulsos. ¿Qué significa exposición continua? Que se está exponiendo, que el tubo de rayos X está exponiendo a lo largo de todo el estudio que se está haciendo. Ahora, la nueva novedad aquí es que hay exposición por pulso. ¿Qué significa esto? Que el tubo de rayos X no está exponiendo, o sea, no está funcionando, no está sacando radiación continuamente en todo el estudio, sino que está emitiendo pulsos de rayos X. Es decir, el tubo de rayos X se apaga, se enciende para emitir radiación, luego se apaga rápidamente, luego se vuelve a encender para emitir radiación y así sucesivamente en todo el estudio. A esto se le llama exposición por pulsos. Esos lapsos
en los que está encendido el tubo rayos X son muy pequeños. Aquí lo que les traigo es este diagrama. Aquí cada uno de estos picos representa el tiempo en que está encendido el tubo de rayos X. Entonces, estos picos presentan una duración de 100 milisegundos. Entonces, dando un ejemplo. Entonces, aquí voy a dar un ejemplo más concreto. Fijémonos bien aquí. Esta por pulsos lo que significa es que podemos manejar ciclos de apagados y encendidos, ciclos de apagados y encendidos. Digamos un intervalo de 1000 segundos, 1000 milisegundos, perdón, 1000 milisegundos. MS significa milisegundos. Entonces, digamos que 1000 milisegundos, en un ciclo de 1000 milisegundos, 100 milisegundos va a estar encendido el tubo de rayos X y aproximadamente unos 900 milisegundos va a estar apagado el tubo de rayos X. Y así se va repitiendo ese ciclo durante todo el estudio. Ahora, también eventualmente como se enciende y apaga el tubo de rayos X, va a haber lo que conocemos como el tiempo de interrogación y el tiempo de extinción. El tiempo de interrogación es precisamente el tiempo que transcurre el tubo de rayos X en encenderse. Y el tiempo de extinción va a ser el tiempo en que tarda el tubo de rayos X en apagarse. Entonces, durante ese ciclo de pulsación, de función por pulsos, el tubo de rayos X se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Y durante un pequeño, muy pequeño, brevísimo intervalo de tiempo, el tubo de rayos X va a tardar en encenderse, y eso lo vamos a conocer como tiempo de interrogación, y el tubo de rayos X va a tardar en apagarse, eso lo conocemos como tiempo de extinción. Excelente, entonces, bueno, finalmente concluyo al respecto. Quiero recalcar que todo lo que vimos anteriormente está en el manual de radiología para técnicos, novena edición, capítulo 97. Ahora, sí, lo que puede variar es algunas explicaciones que yo las detallo mejor, las explico mejor de lo que quería el autor. Hay cosas muy buenas en este libro, pero yo realmente sí hay bastantes cosas que me gusta explicarlas más a detalle porque son importantes y que el autor no los maneja, no le da tanta prioridad. También ustedes verán, hay ciertas imágenes que no las van a encontrar en el libro, que yo les incluyo en esta presentación, porque son imágenes que yo saco de diferentes textos, inclusive algunas yo las creo. Entonces, van a tener esas pequeñas variaciones en cuanto al contenido de lo que yo presento y lo que hay en el libro. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos a la siguiente.